persona. Gracias de nuevo por acudir a este webinar. Ya sabéis que el objetivo es hablar de la nueva generación de cloud privados basados en hiperconvergencia, aprovechando un poco el tirón del lanzamiento que estamos haciendo de este servicio desde ARSYS conjuntamente o Powered by con VMware, y simplemente daros dos pinceladas acerca del tiempo, que efectivamente se alargará probablemente a 1 hora. Pretendemos que los contenidos sean de 45 minutos y habrá dos grandes bloques. Uno primero respecto a lo que es uno de los cores tecnológicos que motiva el servicio, que es la hiperconvergencia de VMware. Y aquí contamos con Carlos Sen, que es el responsable de preventa en el área de ISPs de VMware, donde nos va a hablar un poquito pues, de lo que es la tecnología y de los grandes beneficios que aportan y casos de uso específicos. Y luego terminaremos con un pequeño bloque de unos 15 minutos acerca ya más en profundidad de en qué consiste el servicio de cloud privado de ARSYS y cómo se utilizan este tipo de tecnologías y qué tipo de ventajas y diferenciadores os pueden aportar como clientes. No me quiero detener más en la parte de introducción y, si os parece, para tratar de mantenernos en los tiempos que hemos dicho, ya doy paso directamente a Carlos Sen de VMware. Carlos, cuando quieras, por favor. Hola, muchas gracias, Fernando. Espero que se me oiga bien también. Si podéis confirmar también que el sonido es el correcto. Por mi lado es correcto, se oye bien. Genial. Perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias Fernando, muchas gracias Alberto. Buenos días a todos. La verdad es que para nosotros, para VMware, es un placer compartir este webinar con ARSYS. Es un placer formar parte de este equipo que conjuntamente pues, hemos lanzado este servicio de cloud privada sobre tecnología de VMware. Y como comentaba Fernando, pues vamos a ir rápido un poquito con la agenda que tenemos preparada para el día de hoy, donde introduciremos un poco la hiperconvergencia de VMware, iremos viendo un poco los retos y tendencias que dan impulso a este tipo de soluciones de infraestructura que estamos presentando. Luego iremos viendo cuáles son las características diferenciadoras de la infraestructura convergente de VMware, cuál es la propuesta de valor, la propuesta diferenciadora frente a otras soluciones del mercado. Y por último veremos las ventajas y los casos de uso de tanto de los dos componentes menos conocidos, ¿no? del stack, probablemente Visa en SXT, aunque ya lleva muchísimo tiempo en el mercado, pero pueden ser un poco los componentes un poco menos conocidos comparándolo con la tecnología del hipervisor. Y luego, pues, por supuesto, te daré paso de nuevo a Fernando para que os presente los detalles del servicio de cloud privado que han lanzado recientemente. Simplemente para que podáis ponerme cara y ojos, una foto casi en riguroso directo de hace 3 o 4 minutos, aquí confinado en la habitación de una de mis hijas, como me imagino que a lo mejor estáis muchos de vosotros. Y como ha dicho, pues... Fernando, pues soy ingeniero de soluciones en el área de preventa para soluciones de VMware para cloud providers en Iberia. Ahí tenéis mis datos de contacto, aunque bueno, luego, por supuesto en LinkedIn también estamos todos para futuras referencias si es necesario. Y sin más, comenzamos con el primer punto de la agenda, que eran los retos y las tendencias, donde intentamos un poco alinear el porqué o justificar el porqué de esas nuevas tecnologías, ¿no? Estas tecnologías hiperconvergentes, que son las plataformas modernas. Recordad que VMware somos una empresa de software focalizada principalmente en infraestructuras y en gestión de múltiples dispositivos. Y bueno, por todo lo enfocaremos a esta parte de la infraestructura, por supuesto, como de esperar. Bueno, en principio, si empezamos con las tendencias y con los retos, está claro que todas las empresas están transformándose para ser empresas de software. Es donde está la disrupción, es donde está la diferenciación y es la mejor forma de poder competir en un mercado en el que, bueno, pues la llegada a los clientes a sus dispositivos móviles pues es muy sencilla. Las barreras de entrada a los mercados se están reduciendo y es la forma de trabajar, ¿no? La forma de innovar y ser capaz de seguir manteniendo ofertas rompedoras y que puedan competir, ¿no? Pero claro, a la hora de ser empresas de software, no todas las empresas operan como tales. Sí que sí quieren están en esa transformación digital, pero no operan como empresas de software. Porque si echamos un vistazo como veis en esta transparencia, cuál es el reparto del tiempo al que se dedica la mayoría de los departamentos de TI, como veis, la mayor parte del tiempo está dedicado con la operación y hay una pequeña parte, la que nos deja un poco el día a día, que es la que dedicamos a la innovación. Por lo tanto, lo que buscan todos los departamentos de TI es dar la vuelta a esto, ¿no? Y operar realmente como un entorno cloud. En un entorno cloud, la innovación es sobre la que descansa la mayor parte del tiempo y la operación pues intenta reducir ese tiempo dedicado de manera que podamos focalizar todos nuestros esfuerzos en nuevas ofertas de servicio y en nuevas formas de ofrecer soluciones innovadoras, ¿no? al mercado.
Claro, y al final, cuando queremos operar de esta manera cloud, pues esto también es lo que enlaza con las prioridades de los CIOs, ¿no? Que quieren pasar a operar como una empresa cloud. Y entonces, bueno, pues tienen esas principales prioridades que podéis ver en la transparencia. Siempre en todas las encuestas, los CIOs, las máximas prioridades que tienen, al final transmiten las prioridades que vienen del negocio, que una es la agilidad en la respuesta a cualquier oportunidad en el mercado, la puesta en marcha de nuevos servicios, seguridad, sobre todo teniendo en cuenta si estamos transformándonos en una empresa digital, al final la seguridad, como estamos viendo en el día a día, pues cada uno de los anuncios que tenemos de las vulnerabilidades, de las brechas de seguridad que se producen, esto era noticia diaria prácticamente antes de la pandemia, ahora ya hay otro tema del que hablar, más importante, por supuesto, pero al final la seguridad es uno de los puntos fundamentales. Y por último, la parte de los costes, ¿no? Donde es un recurrente en cualquiera de las propuestas de los CIOs, para cualquiera de los objetivos del año, siempre tengo que tener los costes controlados y reducirlos, reducir los costes unitarios al máximo, los costes de los servicios completamente, tanto a nivel de CAPEX como de OPEX. Y bueno, pues al final tener controlado también el presupuesto, puesto que los presupuestos a día de hoy son más inciertos que nunca en la situación en la que nos encontramos. Si echamos un vistazo a cómo podemos, a cuáles son las prioridades a la hora de reducir los costes en las que están más focalizadas las empresas, pues bueno, pues siempre que van a hacer un análisis de cuáles son mis prioridades, cuáles son mis estrategias, si quiero ser capaz de hacer una reducción del CAPEX, lo ideal es que introduzca el mayor número de estándares posibles en mi entorno. Al final, cuando estamos trabajando con estándares, pues tengo la posibilidad de trabajar con múltiples fabricantes y con tecnologías que en la mayoría de las ocasiones no son propietarias, con lo cual tengo capacidad de gestión y capacidad de apertura a muchos otros fabricantes que me permitan mantener los costes de una forma coherente. También, por supueto, otro punto importante es optimizar los recursos. Cada vez ser capaz de reducir los costes unitarios de los componentes, ser capaz de sacar el máximo provecho de mis inversiones en CAPEX. Por lo tanto, toda tecnología que me ayude a optimizar el recurso de mis dispositivos hardware y también de mis recursos en cuanto a personal, pues todo redundará en una reducción de esos costes. También la automatización, que es básica para ser capaz de proporcionar agilidad al negocio, es otro de los puntos también que puede permitir hacer una reducción de los entornos de los costes de CAPEX. También tengo que aprovechar innovación, ser capaz de estar abierto a adoptar tecnologías que pueden ir surgiendo, teniendo en cuenta el ritmo de innovación que estamos viendo en el mercado, pues ser capaz de aprovechar cualquier tipo de innovación o de disrupción tecnológica y que pueda incorporarlo dentro de mis servicios y mis sistemas para aprovecharme de ello y apalancarme sobre ello para seguir reduciendo y controlando mis costes. Todo ello al final pues nos lleva un poco a que muchos CIOs estén pues focalizándose en soluciones definidas por software, porque habilitan un poco los puntos que hemos visto anteriormente, ¿no? Me ayudan a desacoplarme del hardware, por tanto puedo optimizar mis recursos, me permiten también muchas veces trabajar sobre estándares e introducir múltiples fabricantes a la hora de colaborar con ellos, que tengan la posibilidad de elegir entre múltiples fabricantes y, por supuesto, son la base para hacer automatización, ¿no? Todo lo que esté definido por software es fácilmente automatizable frente a cualquier otra aproximación más definida por hardware. Y por último, también cualquier tecnología definida por software es un habilitador mucho más sencillo para la Hybrid Cloud. Y la Hybrid Cloud también es un punto importante de reducción de inversiones dentro de las estrategias de los clientes, ser capaces de apoyarme en propuestas de servicio como el Private Cloud que vemos hoy de Arsys, de manera que yo pueda apoyarme para ser capaz de soportar cualquier tipo de picos en mi demanda, tener una capacidad flexible, una capacidad que pueda ir respondiendo de forma dinámica a las necesidades del servicio y que pueda ir acompañando en función de mis necesidades sin ningún tipo de ataduras. Si pasamos a la parte de la reducción de OPEX, pues un poco también empezamos a ver los beneficios que van buscando las organizaciones, tener crecimientos escalables y modulares que permitan, de nuevo, acompasar el dinamismo de los servicios, porque los servicios empiezan a ser mucho más dinámicos, ya no la mayoría de los aplicativos de los servicios no son tan estáticos como podían ser anteriormente. Tener una fácil gestión que permita pues, que el coste de operación de los mismos en cuanto a la administración de los sistemas sea sencillo y no sea complejo, no tenga que precisar de una gran cantidad de personas para llevar a cabo la gestión. También todo lo que puedo automatizar también ayudará a reducir las intervenciones en cuanto a, por supuesto, intervenciones manuales o permitir reducir también el número de administradores y de gente técnica que necesito para mantener el día a día de mis organizaciones. Y eliminar silos también, porque si estamos hablando de las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades,
Estamos viendo también que se van difuminando las fronteras entre las diferentes áreas técnicas que había tradicionalmente en los clientes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en la virtualización ya empezó a difuminar esas barreras frente a las tecnologías tradicionales que veníamos usando anteriormente. Ya no empezaba a ser necesario a lo mejor también tener tanta gente especializada en una materia o en otra. En la parte de gestión de servidores, en la parte de almacenamiento, empezaron a haber un poco de difusión de barreras, aunque no tanto, ¿no? Pero si echamos un vistazo ya a las nuevas plataformas sobre las que corren las aplicaciones, como pueden ser los entornos de contenedores con Kubernetes, pues ahí la eliminación de silos es completa, ¿no? Porque es muy difícil el seguir manteniendo silos de gestión en estas plataformas tan modernas. Y todo lo que pueda permitir la reducción de silos, tanto en administración como en componentes o en dispositivos, pues al final redunda también en una optimización de los recursos que estoy utilizando. Por último, la integración también es bienvenida por la parte de la operación, porque todos los componentes que estén preintegrados y pretestados pues tienen unas mejores prestaciones, un mejor rendimiento y menores problemas de incompatibilidad entre ellos, de manera que garantizan que la operación continua del servicio sea mucho más sencilla. Y al final también tengamos la posibilidad de nuevo de ser capaces de movernos a un modelo de pago por uso en el consumo de servicios, apoyarnos en entornos cloud como el entorno de private cloud que presentamos hoy de ARSYS. Si pasamos a la agilidad, pues las principales innovaciones, las principales áreas en las que se centran los CIOs a día de hoy es que sus departamentos de TI sean capaces de realizar todas estas tareas de una forma automatizada, ¿no? Que al final todos estos puntos que vemos aquí vienen muy enlazados con necesidad de automatización. Estamos hablando no solo del aprovisionamiento, sino que tenemos cualquier tipo de iniciativa de infraestructura como código que nos pueden permitir nuestros desarrolladores para que luego la configuración de los sistemas se mantenga en repositorios externos y no esté dentro de la cabeza de las personas, sino que todo esté muy fácilmente gestionado y desplegado en base a las definiciones que hemos hecho en cualquiera de los entornos donde vayamos haciendo los despliegues. Si queremos entornos de autoescalado, si estamos trabajando con conceptos de infraestructura inmutable para facilitar también la evolución de los sistemas sin pérdidas de la configuración y que tengamos una gestión de la configuración homogénea. Entornos de integración continua, despliegue continuo, por supuesto las plataformas no solo virtuales, sino también lo que hemos comentado de las tecnologías de plataformas de contenedores son cada vez más importantes, ¿no? Y todo lo que pueda automatizar en este área pues es fundamental, porque son plataformas básicamente que están montadas sobre la automatización. Otro punto es la apificación, donde las empresas también están presentándose como, están empujando hacia la posibilidad de consumir sus servicios de forma programable para a la hora de integrar sus servicios con las cadenas de los partners, ¿no? De manera que yo pueda interactuar con los partners, pueden interactuar con mi servicio de una forma mucho más automatizada. Y por último también mantener una gestión de configuración de la política homogénea en todas las áreas, ¿no? Eso es también algo muy enlazado con la automatización. Y por último, como último parámetro que veíamos en los intereses de los CIOs es la parte de la seguridad y el compliance. Por supuesto, ser capaz de tener una sencillez operacional. Eso es fundamental, tener visibilidad de las diferentes capas de mi infraestructura y de los servicios que estoy montando sobre ellos. Tener seguridad multicloud, porque voy a permitir o voy a querer tener la posibilidad de apoyarme en entornos externos a mis instalaciones on-prem y que tengan la capacidad de expandir mis políticas de seguridad y de compliance en sus mundos. Extender la seguridad también de una forma mucho más granular y mucho más efectiva, repartiéndola o complementándola con servicio de tercero mediante inserción de servicios y capacidades de VPN. Tener stacks integrados que reduzcan las vulnerabilidades en los componentes. Y por último, también ser capaces de aplicar todas estas políticas de compliance y de seguridad a cualquier carga, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Tanto en entornos de máquinas virtuales, entornos físicos, como luego también, por supuesto, a las plataformas modernas de orquestación de contenedores. Y es que al final, si echamos un vistazo a dónde tenemos que ir aplicando estas políticas de seguridad, de red, de almacenamiento, las aplicaciones, pues hace unos años, y bueno, muchas de ellas todavía tienen este perfil, que son aplicaciones multicapa, que pueden estar corriendo en máquinas virtuales, pueden estar corriendo en DMZs, en diferentes zonas de disponibilidad, con los componentes distribuidos, tienen que estar interactuando con mucho backend, tienen que llegar hasta los usuarios a través de diferentes tipos de conexiones. También tengo que tener a lo mejor en muchas oportunidades conexión con redes de terceros. Pues ¿cómo aplico políticas de seguridad y networking de forma rápida a estos entornos? Y no solo cuando tengo una aplicación, por supuesto, ya una aplicación es de por sí compleja, pero el número de aplicaciones que van surgiendo en los entornos de TI cada vez son mayores, ¿no? Hay un mayor número de aplicaciones porque hay que ir respondiendo a las necesidades del negocio y suelen ir acompasados. Pues si aquí ya es complejo, pues imaginad, por ejemplo, también cuando estamos hablando de contenedores. Estamos hablando de contenedores, que también es una de las tendencias.
Pues los tres principales problemas a los que se enfrentan, los retos que se enfrentan las compañías, los departamentos de TI a la hora de ofrecer soluciones a la hora de trabajar con contenedores son el almacenamiento, la seguridad y el networking. Por tanto, bueno, pues también hay muchos retos ahí que hay que solucionar. Y luego también cómo aplicamos las políticas de seguridad y de servicios de red a las aplicaciones modernas, donde las aplicaciones modernas pueden empezar a estar distribuidas entre mi entorno on-prem y el entorno, por ejemplo, de las nubes privadas de ARSYS. Pueden también estar basadas en máquinas virtuales y en microservicios de contenedores. Puedo tener conexiones con dispositivos de IoT. Puedo tener conexiones con servicios de hiperescalares, como puede ser el IoT o puede ser algún servicio de Machine Learning o de inteligencia artificial. Puedo tener conexiones con mis entornos remotos o mis entornos Edge, donde también tengo que ser capaz de llevar mis servicios mucho más cerca de los clientes y, por tanto, bueno, pues la complejidad va aumentando porque se van distribuyendo, las aplicaciones van siendo mucho más distribuidas y van consumiendo servicios en diferentes sitios. Por tanto, los retos y los desafíos cada vez van a ser un poquito más complejos. Y ahí es donde queremos, bueno, pues queremos mostrar las ventajas y los beneficios de las infraestructuras convergentes de VMware. Y es que las infraestructuras convergentes pues están teniendo una explosión están teniendo una gran explosión en los últimos años. Como podéis ver, estas son un poco las previsiones que había de IDC en junio del 2018. Y bueno, pues al final, incluso las propias previsiones de los analistas, que ya eran muy altas, pues se ven superadas por la realidad, ¿no? Y es que al final estas infraestructuras convergentes ofrecen las ventajas de combinar la automatización, la optimización de los recursos con la reducción de costes, y todo también permitiendo el continuar aplicando políticas de seguridad y compliance de una forma mucho más sencilla a los diferentes tipos de cargas. De hecho, pues si también echamos un vistazo un poco al mercado de almacenamiento en concreto, el mercado de almacenamiento, la tendencia del almacenamiento basado en infraestructuras convergentes ya prácticamente está canibalizando por completo el almacenamiento tradicional basado en cabina, no basado en arquitecturas de almacenamiento en red. Bueno, después de ver un poco las situaciones y los retos, vamos a pasar a ver cuáles son los diferenciadores de la infraestructura hiperconvergente de VMware. Realmente la infraestructura hiperconvergente de VMware es una propuesta diferenciadora porque, bueno, pues si conocéis un poco, todos aquellos ya estáis familiarizados con la virtualización del cómputo. La virtualización del cómputo corre en servidores x86 y, bueno, los servidores x86 la verdad es que son estándar y ofrecen unas economías de precio completamente diferentes a otro tipo de hardware, ¿no? Especializado tanto en la parte de networking como en la parte de almacenamiento. Y entonces la posibilidad de trasladar estos costes del entorno x86 no solo al cómputo, sino al almacenamiento y a la red y la seguridad, es parte de una de las grandes justificaciones de la explosión de la adopción de la infraestructura hiperconvergente. Esas economías de precio que al final se traducen en las ventajas de precio que os ofrecen los servicios de cloud privada de ARSYS, que veremos más adelante en la presentación de Fernando. Pero bueno, una parte es esa, aprovechar esas economías de coste en los entornos x86, pero la otra también es un poco aprovechar la escalabilidad y ser capaz de hacer esa aproximación modular a mis necesidades. De no ir haciendo grandes inversiones de CAPEX en entornos donde todavía no voy a utilizar a lo mejor toda esa capacidad, sino ir utilizando la capacidad que voy necesitando en todo momento e ir escalando de forma modular y además de una forma distribuida desde el punto de vista del rendimiento. ¿Cómo hacemos eso en VMware? Pues lo que hacemos es, además de tener nuestra parte de virtualización de cómputo de CPU y de RAM en el hipervisor, lo que añadimos es también drivers o módulos al kernel adicionales al kernel del hipervisor para ser capaces de ofrecer almacenamiento definido por software. Ese almacenamiento definido por software es almacenamiento que está instalado en cada uno de los servidores que forman el clúster de hipervisores, el clúster de servidores, y por tanto todo ese almacenamiento que estamos ofreciendo a las aplicaciones son almacenamientos locales, almacenamientos conectados, pinchados dentro de los servidores x86. Por tanto, la reducción de costes está asociada a discos que están conectados dentro de los servidores. Y luego también tenemos la distribución, de manera que podemos ir creciendo el almacenamiento en cada uno de los servidores si es necesario, o si necesitamos un número mayor de operaciones de entrada-salida, podemos ir añadiendo mucho más CPUs, mucho más procesadores de almacenamiento en este caso, a la granja de servidores añadiendo más nodos. Pero no solo nos quedamos ahí, esta es un poco la aproximación tradicional de las fabricantes hiperconvergentes. La diferencia de VMware en la hiperconvergencia del almacenamiento es que también el software de gestión del almacenamiento va incrustado dentro del hipervisor, con lo cual la escalabilidad y la distribución de la entrada-salida es mucho mejor, mucho más óptima que en otras aproximaciones del mercado. Pero no nos quedamos ahí, sino que también dimos un paso más
y añadimos también dentro del hipervisor pues, los módulos necesarios para hacer virtualización de la red y la seguridad. Todos estos componentes con la misma filosofía que el almacenamiento, corriendo en servidores x86, delegando muchas tareas que anteriormente se hacían en el networking del fabric de la red, pasándolo a los servidores x86 con las economías de precio, y luego también con la distribución, por supuesto, para ir escalando de una forma mucho más sencilla y con un rendimiento mucho más predecible. Y por último, con todos los componentes definidos por software, de manera que esto redunda rápidamente en automatización y en la capacidad de aplicar políticas de red y de almacenamiento de una forma sencilla a cualquier carga que esté corriendo, ya sean máquinas virtuales o ya sean entornos de contenedores de Kubernetes. Y por último, también otro de los grandes beneficios de la tecnología hiperconvergente de VMware es que como estamos trabajando con ARSYS en sus nubes privadas con las mismas tecnologías, tenemos un stack igual en on-prem que en destino, tenemos completa interoperabilidad entre los dos entornos. Las herramientas que estoy utilizando en on-prem me sirven para gestionar el entorno de ARSYS y, por tanto, también soy capaz de trasladar mis políticas de un lado hacia otro. Cuando yo quiero una nube híbrida, quiero que las IPs que tengo en origen se puedan estar también disponibles en destino, si no ya empiezo a tener problemas con mi departamento de seguridad. También quiero que las prestaciones de almacenamiento que tengo aquí se me garanticen en destino y realmente, como comentará Fernando, pues las prestaciones de la infraestructura hiperconvergente para aquellos que no la disfrutáis son una grata sorpresa porque esa escalabilidad de la entrada-salida y la utilización de disco de estado sólido pues hacen que realmente las aplicaciones vayan como un cometa y experimenten una mejora en prestaciones de rendimiento de almacenamiento mucho mayor. Y también traslade mis políticas de seguridad, ¿no? Ser capaz de aplicar políticas de firewall en origen que puedo aplicar en destino, enganchar con servicios de inserción de terceros para, al final, ser capaz de aplicar y garantizar las políticas tanto en on-prem como en la parte de private cloud, teniendo una nube realmente híbrida, porque incluso podemos mover las cargas entre los dos entornos en caliente, sin parada de servicio, y podemos hacer, por supuesto, extensiones de nivel 2 para garantizar la comunicación a nivel 2 entre las dos áreas si son necesarias. Todo esto, pues al final, habilita realmente la verdadera cloud híbrida con la posibilidad de ir en los dos sentidos. Podemos ir hacia la nube de private cloud de ARSYS y podemos volver o podemos mantener los entornos. No estamos atados tampoco a una nube como muchos otros hiperescalares que realmente también son un riesgo a la hora de hacer una inversión, ¿no? ¿Cuál es el riesgo también de salir de las inversiones cloud en las que me estoy apalancando? Bueno, por resaltar un poco el éxito de las tecnologías de VMware, damos rápidamente algunos datos de mercado. Como veis, el número 1 en cuota de mercado en tecnología de virtualización de almacenamiento. También en Gartner nos valida como uno de los visionarios, como el más visionario y uno de los dos con mayor capacidad de ejecución. Y esto es un poco viene dado por la velocidad de explosión de la adopción de vSAN en todos nuestros clientes. Pero no solo nos quedamos en la parte de vSAN, sino que también en la parte de NSX, como podéis ver por el cuadrante de Gartner de julio del año pasado, también somos el más visionario en tecnología de networking de data center y estamos ya a punto de llegar a ser también, bueno, pues estar en el cuadrante de los líderes en cuanto a la capacidad de ejecución a medida que la base instalada de nuestros clientes va aumentando, ¿no? Por último, indicar aquí que en este caso, en el cuadrante de Gartner, somos el único fabricante software de todo el cuadrante y da un poco la idea de la disrupción que propone la tecnología de virtualización del networking y de la seguridad de VMware. Sin más, hemos visto un poco al principio los retos y las tendencias, hemos visto un poco la propuesta diferenciadora de VMware, de la hiperconvergencia de VMware a alto nivel. Vamos a entrar un poco más en detalle en vSAN y NSX y ya posteriormente pasaremos a la presentación de Fernando. Rápidamente, descripción, ventajas y casos de uso de vSAN. Para entender un poco también las ventajas en ese rendimiento tan optimizado que vamos a encontrar en un entorno de vSAN, cuando nos movemos a infraestructura hiperconvergente de VMware, si recordamos un poco cuáles son los componentes a día de hoy o tradicionalmente que impactan en la respuesta que da el almacenamiento de las aplicaciones, el rendimiento de las aplicaciones, podemos encontrarnos los dispositivos de almacenamiento, los discos rotacionales o de estado sólido, el software que gestiona cómo distribuimos las IOs entre los diferentes discos, que pues, pueden ser, bueno, pues el software que corre en las cabinas, por supuesto, ahora Core va a correr en los servidores x86, pero siempre hay un software de gestión de ese almacenamiento. Las CPUs que ejecutan el software de almacenamiento, los procesadores tradicionales de las cabinas, o en este caso, en el modelo de vSAN, los CPUs de los servidores x86. Y por último, la red de almacenamiento. Todos ellos tienen un impacto a la hora de ofrecer rendimiento a las aplicaciones, el impacto en el rendimiento que puede ser
asignado al almacenamiento, ¿no? Si estamos hablando de IOPS, las IOPS tradicionalmente están centradas en lo que son capaces de darnos los discos. Si los discos no vamos a obtener más IOPS de los que podamos tener con los discos, por supuesto. Si estamos hablando de bandwidth, de ancho de banda, ahí tenemos que empezar a trabajar no solo con los discos, sino también con ver el bandwidth que nos ofrece la red de almacenamiento, ¿no? Y, por supuesto, en un entorno tradicional, la red de almacenamiento, hay muchos componentes ahí. Hay switches de fibra, hay HBAs, hay directores, bueno, hay muchos componentes, ¿no?, que conforman la red de almacenamiento. Y si pasamos, por último, al otro parámetro importante en el rendimiento del almacenamiento para las aplicaciones, es sobre todo la latencia, ¿no? Donde aquí la latencia es el tiempo de respuesta de cada uno de los componentes de la aplicación hasta el almacenamiento, y ahí cada uno contribuye. Lo que está cambiando es un punto importante, ¿no? Y es que la latencia aquí se está reduciendo. Con los dispositivos de estado sólido, la latencia de un disco estamos hablando de microsegundos, con lo cual el impacto de la latencia en el resto de los componentes empieza a ser mayor. ¿Y dónde hay que empezar a trabajar? Aquí ya estamos consiguiendo grandísimas prestaciones como trabajamos aquí, ¿no?, en el resto de la cadena. Y eso es lo que hace vSAN. Porque vSAN es un software que corre dentro de los servidores x86, nos permite ofrecer el almacenamiento local de cada uno de los servidores a todas las cargas que hay por encima, y lo hace de forma distribuida. Ese software corre en el kernel del hipervisor y, por tanto, aquí ya no tenemos ni lunes, ni tenemos switches de fibra, ni tenemos directores, ni tenemos HBAs. Tenemos el hipervisor, los discos alojados en cada uno de los servidores y luego un backend de networking Ethernet. Eso nos permite, como digo, ir reduciendo la latencia asociada a la red de almacenamiento, y luego también con la escalabilidad que nos da el poder ir añadiendo más hosts cuando es necesario aumentar la capacidad de CPU de los procesadores del almacenamiento, pues podemos ir soportando y escalando un mayor número de IOPS. Si necesitamos más capacidad, pues también vamos a ir añadiendo más discos a conveniencia. Eso hace que al final tengamos unas prestaciones muy escalables y muy predecibles en una infraestructura hiperconvergente frente a una infraestructura tradicional. Como estamos pasándonos al modo a trabajar en servidores x86, también hay un impacto rápido en el coste de estas infraestructuras hiperconvergentes desde el punto de vista del almacenamiento. Todo es más barato cuando nos movemos a entornos de coste a nivel de servidor x86, ¿vale? Por estándares, por no depender de fabricantes especializados y directamente por los costes asociados inherentemente a las CPUs y a todo el hardware de un servidor x86. Esto impacta también en el coste del servicio tan interesante, por supuesto, del Private Cloud de ARSYS. Pero luego también otro punto importante de vSAN es que está definido por software y por tanto puedo automatizar las tareas y las políticas de almacenamiento. Ya no tengo que hacer política de almacenamiento a nivel de vSAN, sino que lo hago a nivel de máquina virtual. Y cada máquina virtual va a tener una política de almacenamiento. Tiene que tener un número de réplicas específico. Tiene que tener una capacidad de tolerancia a fallos X. Tiene que tener un nivel de RAID, de eficiencia de almacenamiento a la hora de configurar las réplicas X. Puedo hacer RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID de diferentes tipos. Puedo aplicar incluso límites de entrada-salida a la hora de intentar no saturar el bandwidth en caso de que tenga algún problema en alguna aplicación. Y hace también que esas políticas de almacenamiento acompañen a la máquina virtual. Cuando sale de un entorno que puede ser en mi entorno on-premise y me llevo esa máquina al entorno de ARSYS, automáticamente la infraestructura se reconfigura para dar servicio y garantizar estas prestaciones que estoy esperando de mi aplicación. Pero como decimos, cualquier aplicación que vaya en infraestructura hiperconvergente moderna como la del Private Cloud de ARSYS, automáticamente va a tener un gran empuje en cuanto al rendimiento obtenido, ¿no? Va a ser un cambio de rendimiento muy, muy apreciable. Por último, acabamos con los casos de uso de vSAN. Bueno, pues aquí ya en vSAN pueden correr cualquier tipo de aplicación crítica. Al principio eran aplicaciones menos críticas, a medida que ya se iba adoptando la tecnología. Ahora ya es cualquier aplicación crítica, bases de datos de cualquier tipo de prestaciones, entornos SAP. Dadas las prestaciones del almacenamiento con vSAN, pues son susceptibles de correr sin ningún problema en un entorno de vSAN. Virtual Desktop, los VDIs, también era un problema en las arquitecturas tradicionales de almacenamiento en red, puesto que las tormentas de arranques de puestos de trabajo, cuando tenían que arrancar muchos puestos de trabajo a la vez, eso saturaba los procesadores de las cabinas, daba muchos problemas. Sin embargo, con esta arquitectura distribuida de vSAN podemos ser capaces de absorber una carga de puestos muy, muy elevada. También tenemos la posibilidad de dar solución a aplicaciones de cualquier generación, máquinas virtuales, también soluciones de almacenamiento para los contenedores de Kubernetes, donde, por ejemplo, uno de los grandes retos que veíamos era cómo
cómo asignar, por ejemplo, volúmenes persistentes a los contenedores de los que corren en los pods de un clúster de Kubernetes. Y, por supuesto, también tecnologías o configuraciones mucho más complejas tradicionalmente, como son los clústeres estirados entre diferentes localizaciones. En un entorno tradicional de arquitectura con cabinas, pues tengo que trabajar con virtualizadores de almacenamiento con unos costes mucho más elevados. Sin embargo, con vSAN es simplemente extender mi red Ethernet hacia el otro extremo, hacia el otro data center, y a partir de ahí ya puedo tener una configuración de clúster estirado a un coste mucho más reducido. Bueno, con esto acabamos la parte de vSAN y pasamos a la parte de NSX para describiros la solución, cómo funciona y las ventajas, que al final pues es la misma aproximación que hemos visto con el almacenamiento, ¿no? Y es que, aunque poco a poco han ido habiendo innovaciones, por supuesto en el cómputo, en el almacenamiento también hubo a lo largo de los años, pero donde menos innovación ha habido durante los últimos 15, bueno, hasta hace unos años, hasta que surgió esa tecnología de NSX, era sobre todo en la parte del networking, ¿no? Donde no había forma de automatizar. Estábamos atados a muchos protocolos propietarios de un fabricante que dominaba el mercado y que ofrecía unas barreras de entrada a otras tecnologías de terceros, ¿no? Puesto que todo estaba muy asociado a esos protocolos propietarios. Por tanto, bueno, lo que hicimos en VMware fue hacer una tecnología que también nos desacoplara del fabric de la red y hacer la definición de la red y la seguridad por software. De manera que, bueno, pues adquirimos también la tecnología de una empresa y lo hemos ido desarrollando durante estos últimos años, de manera que ahora tenemos una plataforma completa para ofrecer servicios de red y de seguridad definidos por software, donde tenemos switching, routing, firewall distribuido también aplicable a cualquiera de las tarjetas de red de las máquinas virtuales, de manera que yo pueda aplicar políticas de seguridad y auditar tráfico en cualquier segmento y entre cualquier máquina virtual, incluso aunque estén en el mismo segmento de red. Balanceadores de carga, donde estamos también incorporando la tecnología de Avid Networks que hemos adquirido recientemente, entornos de Service Mesh para dar soporte a contenedores. Eso en cuanto a tecnología de data center y de conexión con otros entornos cloud, como el de ARSYS. Y luego también estamos incorporando tecnología de la adquisición de VeloCloud para conectarnos y gestionar sobre todo las SD-WAN, ¿no? Que podamos llegar a los entornos Edge, a los entornos de nuestras oficinas remotas y sigan manteniendo una experiencia de usuario adecuada. Pero si nos centramos en la parte de data center, pues bueno, simplemente describir cómo funciona NSX. Tenemos nuestros servidores con nuestro hipervisor, que no solo gestiona el cómputo, sino también el almacenamiento. Y lo que hacemos es conectar esos servidores SX a través del fabric de la red. Aquí vamos a seguir teniendo el switching y el enrutado entre estos servidores SX solo necesitando nivel 3 y solo necesitando que la MTU que sean capaces de soportar estos dispositivos sea pues de unos 1600 bytes. A partir de ahí yo ya puedo establecer mis túneles de manera que puedo ofrecer comunicación a nivel 2 entre máquinas virtuales corriendo entre diferentes servidores y va ese L2 tunelizado sobre una conexión de nivel 3. Sobre esta infraestructura física, eso es lo único que necesito para ejecutar NSX. Lo que hacemos es activar la virtualización de la plataforma de NSX a nivel del hipervisor. Y es el hipervisor el que nos va a ofrecer todas estas funciones de red. Nos va a ofrecer el switching de las máquinas virtuales o de cualquier tipo de carga que tenga por encima. El routing nos va a permitir también hacer firewall de nivel 4 entre las máquinas virtuales. Nos va a permitir también hacer el balanceo de carga. Todo ello con la misma filosofía que veíamos anteriormente en el almacenamiento. Desacoplado del hardware y distribuido, de manera que el volumen de tráfico que voy a ser capaz de gestionar aumenta a medida que voy poniendo también más servidores. Si tengo que soportar un mayor volumen de reglas de firewall, un mayor volumen de routing, un mayor volumen de switching, pues voy añadiendo mucho más servidores o los servidores correspondientes y al final consigo esa escalabilidad en cuanto a las prestaciones de la red y de la seguridad. Como decíamos, esto a nivel del hipervisor. Arriba están corriendo las cargas y esas cargas pueden ser máquinas virtuales o pueden ser contenedores. Tradicionalmente, hasta hace poco, en red y seguridad no teníamos visibilidad de lo que había dentro de los contenedores, puesto que se ejecutaban tradicionalmente en una máquina virtual y yo solo tenía control sobre esta parte de aquí, sobre esta red. Pero gracias a NSX somos capaces de tener visibilidad y granularidad para aplicar políticas de red y de seguridad también a los contenedores, a los pods de los contenedores corriendo en clusters de Kubernetes. De manera que puedo establecer políticas que vayan englobando cualquier tipo de aplicación independientemente del componente del runtime sobre el que estén corriendo ese tipo de aplicaciones. También con NSX, como hemos comentado, no solo estamos dando solución a la infraestructura hiperconvergente que tenga una serie de clústeres, sino también me permite conectarme
contra los entornos cloud, como los entornos cloud de ARSYS y sus entornos cloud privados, ya que tiene esa misma tecnología, pues puedo aplicar las mismas políticas de seguridad. Y también NSX se está expandiendo para permitir conexiones y gestión unificada de red y de seguridad a entornos de hiperescalares nativos, porque en algún momento a lo mejor querré consumir un servicio específico y que yo sea capaz, cuando quiero consumir ese servicio específico de un hiperescalar, de poder llevar también mis políticas empresariales hasta esos entornos. Pero siempre haciendo ese uso de los hiperescalares simplemente para aquellas máquinas que lo precisan, sin nada más, porque si no los costes se nos van a ir disparando frente a los costes que nos puede ofrecer un proveedor cloud como ARSYS. Bueno, por último, también para volver a hacer hincapié sobre la tendencia de los contenedores, todos aquellos que estáis más familiarizados con ellos sabéis que hay muchas tecnologías diferentes en función de lo que quiero hacer. Tradicionalmente hay muchos proyectos de open source que han ido solventando las problemáticas que nos íbamos encontrando en cada una de las capas de networking, y con NSX pues tenemos una solución completa para cualquier tipo de servicio, ¿no? De red, ya sea de nivel 2 o hasta nivel 7 o balanceo de carga. Todo con un simple stack integrado en la hiperconvergencia, en la infraestructura hiperconvergente de VMware, de manera que puedo tener una gestión unificada de todas esas políticas. Por último, ya doy paso a Fernando a hacer una recapitulación de los casos de uso de NSX. Por supuesto, es la automatización porque está definido por software. También nos permite aplicar seguridad a un mayor nivel, de manera que todo el tráfico este-oeste yo soy capaz también de controlarlo y de aplicar políticas de seguridad y auditarlo. Puedo hacer networking entre nubes, tanto en mi entorno on-prem contra los entornos de ARSYS, como luego también conectar con los entornos de los hiperescalares. Y puedo dar soluciones de red y de seguridad también a cualquier tipo de carga, no solo las máquinas virtuales, sino a los contenedores. Por último, pues la posibilidad también de expandir, si así lo precisan, pues esa tecnología de red y de seguridad a los entornos de oficina remota y los entornos Edge. Y nada más, con eso doy paso a la parte a la presentación de Fernando. Fernando, todo tuyo. Gracias, Carlos. Había puesto el mute, disculparme. Vamos a ver si podemos cambiar de Hago presentador. presentador, Fernando, te estás haciendo tú mismo. Pásame, por favor. Voy. No vaya a ser que rompa algo por aquí. Vale, gracias. Ya, Creo que ya lo tengo, ¿no? eso es, ya te estamos viendo la pantalla. Muy bien. ¿Me confirmáis que ya ha salido el logo de ARSYS y la foto y Sí, demás? Sí, vale, perfecto. eso es. Muy bien, bueno, pues de nuevo muchas gracias a todos. Permitidme que vaya con la última parte que os había indicado del webinar. En esta vamos a hablar en más detalle de lo que es el servicio cloud privado de ARSYS, que es el servicio que hemos lanzado recientemente. Y en la medida de lo posible, enlazar, y una de las razones principales de este webinar, con tecnologías como es la hiperconvergencia, que es también uno de los motores del servicio, y algunos otros conceptos que hemos estado hablando que también impactan en cómo hay que entregar este tipo de servicios que vienen a constituir hoy en día lo que son los cloud privados de nueva generación. Bueno, permitidme que os enseñe también una foto mía. Para mi desgracia no es la actual después de un tiempo en confinamiento, pero bueno, también para que nos pongamos cara y ojos y ya tengáis algún primer dato de contacto por mi lado. Pertenezco, como sabéis, a la unidad empresarial de ARSYS, ARSYS Cloud Solution, y tengo unas responsabilidades sobre todo de desarrollo de producto dentro de este área y particularmente en el de cloud privado. Bueno, si me permitís, antes de entrar en el detalle más preciso de lo que es el servicio, simplemente, y tiene su sentido ahora que lo veréis en las siguientes slides, entender un poquito en qué ambiente, en qué situación, en contexto nos estamos moviendo a la hora de definir este tipo de servicios, porque tiene impacto en cómo hay que construir los mismos. Bueno, es evidente que nos movemos en un entorno extremadamente dinámico y particularmente en los últimos años en los entornos de desarrollo tradicionales que han dado paso a lo que se denomina aplicaciones modernas, con nuevas tecnologías, algunas tan disruptivas como conceptos de Kubernetes, etcétera, que abordan desde cómo las aplicaciones enfrentan la infraestructura a cómo se estructuran, desarrollan y se presentan. En general, desde el punto de vista de infraestructura, este movimiento se suele traducir en una fuerte automatización y una fuerte escalabilidad. Son conceptos ya muy presentes en cloud, pero no todo en el ecosistema de infraestructura que tiene disponible hoy en día un cliente, que va desde el on-premise hasta las cloud públicas. De hecho, en este último punto, otra de las situaciones que está ocurriendo es con la madurez que ya ha adquirido los entornos de cloud, han ido apareciendo también un rango de proveedores y dentro del mismo cliente han ido apareciendo diferentes necesidades y beneficios cubiertos por diferentes proveedores, lo que acaba siendo en que un cliente dispone de 3, 4
incluso de más proveedores cloud dentro de su portfolio de proveedores. Y uno de los grandes retos que tiene la industria pendiente de resolver respecto a esta situación es evitar constituir silos. Es decir, hay que buscar soluciones lo más gestionables y unificadas posibles, ¿vale? Y ahora veremos también que el hecho de que hablemos de tecnologías de VMware en particular tiene su impacto a la hora de cómo posicionar un cloud privado en todo esto. Y por último, y lo más importante, y además de una manera natural para los cloud privados, los entornos on-premise. Los entornos on-premise tienen que coexistir con todo esto. No van a desaparecer. Ninguno de estos términos que veis en esta pantalla va a desaparecer, de hecho. Pesará más en proporción uno sobre el otro dentro de un cliente, pero sin duda seguirá habiendo entornos on-premise. Y además no hay que perder, y es una de las cosas que también prestamos particular enfoque a la hora de desarrollar este servicio, el hecho de que on-premise hoy en día significa importantísimas inversiones, tanto de dinero como de tiempo, de saber hacer, aplicaciones que funcionan perfectamente en sus entornos y deben de seguir ahí muchas veces, no porque no se quieran, sino porque no se pueden trasladar, y a todo eso hay que darle cabida. En definitiva, cuando construimos un entorno de cloud privado de estas características, tenemos que equiparlo de todas las tecnologías software, como ya habéis visto en hiperconvergencia u otras que se componen el servicio, pero también desde el punto de vista de infraestructura y planta industrial, así como la gestionabilidad, para cubrir todos estos conceptos que veis aquí. Automatización, escalabilidad, reitero, en todos los parámetros del servicio, no solamente tecnológicos e incluso también económicos. Evitar constituir silos, esto que tiene que ser gestionable y tiene que pensar en herramientas de gestión ya existentes, muchas de ellas en on-premise, permitan llevar esto de una manera unificada. Es un poquito lo que trataba de reflejar aquí, ¿vale? Bueno, ahora cuando me veáis hablar de otros conceptos dentro del Private Cloud, iré enlazando con muchas de estas características. Bueno, lo primero que nos podemos plantear es ¿por qué hay un webinar ahora mismo conjunto de VMware de ARSYS? ¿Por qué estamos hablando de un servicio de cloud privado que se apoya en tecnologías de VMware? Bueno, sabemos las problemáticas que tenemos más o menos o que los clientes disfrutan más o menos en el día a día. Para nosotros, trabajar con VMware es una historia ya de que se remonta hace aproximadamente unos 10 años. Sabéis que nosotros tenemos soluciones de cloud pública en el mercado y además son soluciones que se apalancaron y se apalancan desde el inicio en tecnología VMware. Al día de hoy, como en su momento fuimos pioneros, hoy en día también creo que seguimos siendo en gran parte, somos de los pocos proveedores en España que están operando soluciones de cloud públicas basadas en tecnología VMware. Además, es una relación que hemos extendido también a nivel internacional. Nuestro trabajo con VMware se extiende, ARSYS es parte de un grupo multinacional y esa relación se ha extendido al grupo multinacional. De hecho, toda la solución cloud que está desplegando el grupo, que opera en 17 países, está basada en la misma tecnología y en el mismo saber hacer que hemos iniciado nosotros con VMware hace 10 años. Para nosotros VMware es un proveedor de facto y estándar en los entornos on-premise. Casi todos los clientes conocen la tecnología y utilizan la tecnología de VMware. Para ellos, el trabajar en un entorno de cloud privado que hable el mismo tipo de tecnología es un enlace tecnológico y de saber hacer muy importante. El poder abordar un servicio de estas características de una manera gestionada, unificada y sin sorpresas, únicamente reutilizando lo que ya se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Es un proveedor de bajo riesgo, es decir, es un referente en su sector y en su área tecnológica. Y además es una solución o es un tipo de proveedor que a nosotros siempre nos ha gustado por esa orientación que tiene de trabajar en un mundo muy concreto que puede ser empresarial, muchas veces asociado a un premise, pero que le está prestando constantemente soluciones a ese modelo de negocio, también el modelo de servicio, el modelo cloud, es lo que nos ha permitido constituir un servicio en la medida más posible que permitiendo portabilidad entre distintos entornos, ¿vale? Y la hiperconvergencia es un ejemplo muy claro de esa flexibilidad y portabilidad. En definitiva, es un proveedor que para nosotros significa, y de particular relevancia, un puente perfecto a esos entornos on-premise que tiene ahora mismo el cliente con tecnología VMware y, por qué no, extenderlo también a otros entornos cloud que quieran seguir manteniendo esa funcionalidad. Bueno, en resumen, es un servicio que hemos construido apalancando tecnologías core de última generación como la hiperconvergencia de VMware. No voy a entrar en describir estos componentes porque los describiremos muy brevemente, pero ya os he explicado muy bien Carlos en su presentación, a lo cual le metemos todo un empaque de infraestructura como servicio desde un proveedor referencia en este país como es ARSYS, con todos los conceptos que acarrea un proveedor de la categoría de ARSYS, hablando en entorno empresarial. Estamos hablando de cercanía, de soporte,
de planta industrial de primera referencia con proveedores también de primera referencia. Creo que lo que estamos aportando en este servicio es básicamente la presencia de 2 líderes, cada uno en su área, particularmente en España, que es donde estamos ahora trabajando principalmente. Bueno, en esencia, el servicio, si lo tuviera que describir de una manera muy sencilla, se compone de 3 grandes bloques. Tiene una parte de software, que es la parte sobre todo de software de hiperconvergencia, software de definición de data centers por software, con 3 capas principales que ahora abordaré muy rápidamente simplemente para refrescar conceptos. Tiene un segundo componente principal que se traduce en infraestructura. Evidentemente, cuando hablamos de cloud privados, hablamos sobre todo de servidores dedicados y evidentemente la infraestructura no solamente son servidores dedicados. Hay, reitero, toda una planta industrial por debajo, desde las arquitecturas de CPDs a la conectividad, etcétera, que constituyen el servicio. Pero la parte de hardware dedicado es algo que normalmente el cliente utiliza para comparar este tipo de soluciones. Y ahí veremos que hay distintos rasgos, distintas maneras de escalar el servicio. Y por último, toda una capa de autogestión o de gestión del servicio, que es lo que percibe inmediatamente el cliente. Y esto está compuesto de diferentes consolas, unas de ellas muy particulares del servicio, sobre todo a la hora de provisionar y escalar el mismo, y otras, y hecho deliberadamente, consolas de gestión muy nativas de la tecnología VMware, que es lo que va a permitir al cliente, reitero, reutilizar todo ese saber hacer y encontrar una familiaridad ya establecida en este servicio. Bueno, hablando con un poco más de detalle y muy rápidamente sobre lo que es la capa software, ya habéis visto que hiperconvergencia es, si lo tengo que resumir, básicamente es la virtualización de cómputo y almacenamiento por un lado, que es la parte tradicional que hablamos de vSphere, que es un producto ya muy maduro en el mercado. Añadimos todo lo que es la parte de virtualización de almacenamiento, que es todo el concepto de vSAN, y encima añadimos también todo el concepto de virtualización de redes, que es la parte de NSXT. Estos 3 componentes conjuntos es lo que constituye la hiperconvergencia, que constituye la base del servicio de ARSYS. Estamos hablando de una serie de ventajas directas hacia el cliente, sobre todo en conceptos de automatización, autogestión, escalabilidad, interoperabilidad. Carlos ha estado mencionando algunos de estos conceptos también con otros entornos, también de VMware desplegados en terceros. Desde el punto de vista de hardware y simplificando únicamente a la hora de hablar de servidores dedicados, bueno, pues ofrecemos un rango, 3 modelos disponibles para entrar en el servicio, un rango que lo que viene a reflejar es diferentes capacidades que uno quiere darle al servicio, capacidad de entrada y capacidad de escalado, ¿vale? Cuando hablamos de hardware estamos hablando, y esto es muy importante también, el mismo rendimiento y tecnología puntera que esperamos de la capa de software tiene que estar reflejado en los restos componentes del servicio y el hardware en particular, porque de nada serviría tener un cuello de botella en una de las partes del servicio, teniendo una parte más rápida, pero teniendo que ralentizar porque otra no lo es. El hardware es última tecnología. Estamos hablando de conceptos que reiteradamente nos transmiten los clientes cuando prueban el servicio de, oye, estamos obteniendo un rendimiento fabuloso con este tipo de servicio. Amén de otros conceptos como pueden ser privacidad, seguridad y low entry cost, que es el hecho de que, bueno, yo puedo reflejar exactamente también en la capa de hardware si demando un servicio de entrada más pequeño y por consiguiente más económico, o ya de entrada quiero entrar con unos escalados importantes. A la hora de constituirle el servicio desde el punto de vista de hardware, tenemos que mantener en concepto otra serie de temas que son muy relevantes en este tipo de servicios. Bueno, escalabilidad es uno de ellos, es decir, bueno, yo puedo arrancar con el servicio con un mínimo, que es normalmente la constitución de 3 servidores dedicados o 3 hosts, que es la terminología que se utiliza en este tipo de servicios, y luego puedo ir escalando el servicio pues añadiendo o decreciendo distintos tipos de servidores. El hecho de que arranquemos con un mínimo de 3 es simplemente porque esto tiene que ser un entorno empresarial y para nosotros conceptos como alta disponibilidad también son importantes. Entonces, arrancamos con el concepto de clústeres. El mínimo de 3 lo que define es un clúster que ya implica alta disponibilidad en el servicio, que se va a ir ya reflejando a lo largo de toda la escalado que hagamos a posteriori con el servicio. Y hablamos también de conceptos de pago por crecer, es decir, puedo ir añadiendo piezas en el servicio desde el punto de vista de hardware para reflejar eso. Algo que luego ya veréis que también traducimos incluso en la capa de software y en el concepto de pago por crecer, pago por uso, que vamos a ver un poquito más adelante.
Y bueno, por último, por cubrir la parte que os había indicado de consolas, daos unas pequeñas pinceladas de diferentes consolas desde el punto de vista de gestión del servicio, reitero, para escalabilidad, para creación del servicio, y las que vais a encontrar muy familiares en la capa nativa de VMware, que son básicamente vSphere Client y el NSX Manager, que es lo que os va a permitir gestionar toda esa capa de hiperconvergencia desde el punto de vista de cómputo, memoria, almacenamiento y red. Estamos hablando de conceptos de automatización, autogestión y, reitero, saber hacer en el mundo de VMware. Bueno, para incorporar todos esos conceptos de cloud, de automatización, de escalabilidad, de conceptos de pago por uso que se reflejan ya bien en la parte tecnológica, tanto en el software como en el hardware, como habéis visto, de nada serviría si esto no tratáramos de reflejarlo también en el plano económico. Y para ello hemos definido dos tipos de tarifas a la hora de abordar este servicio. Una de ellas que denominamos flexible. El concepto de flexible, si bien son todas en realidad pago por uso, pero el concepto de flexible es básicamente el hecho de parto por un mínimo de coste, pero la factura final que yo voy a recibir acerca de este servicio va a depender también en gran medida del consumo real que yo haga de dos parámetros fundamentales, que es básicamente memoria y almacenamiento. De tal manera que voy a tener realmente una tarifa que refleje en modo pago por uso el uso real que yo estoy haciendo del private cloud que yo haya desplegado. Y otro concepto de tarifa que es el denominamos fija es donde, si bien esto, lo previo, puede ser interesante para un cliente que entre con bajas cargas de trabajo en el servicio y no quiera afrontar un coste elevado del mismo, también se puede dar el escenario donde otros clientes vengan ya con unas cargas importantes y lo que quieran es abstraerse del consumo y tener una tarifa fija mensual predecible. Y para eso hemos definido este último tipo de tarifa. De hecho, si lo llevo a ejemplos concretos, en el ejemplo de tarifa flexible lo que podéis ver en la parte superior es para los distintos modelos de servidores de arranque del servicio y para el caso de un ejemplo muy concreto de un clúster mínimo de 3 hosts, pues veis un coste mínimo de arranque que tenéis para el servicio y luego a medida que vais utilizando memoria de almacenamiento desde el 0 al 100%, según vais variando cada uno de estos parámetros, pues podéis ir teniendo un consumo y un pago por uso adecuado y he puesto un ejemplo muy concreto de lo que sería una factura con el uso al máximo en este tipo de tarifa al 100% de cada uno de estos recursos. De igual modo, en la parte inferior veis ejemplos de lo que es la tarifa fija para distintos modelos de servidores. En este caso nos abstraemos del consumo de memoria y RAM, que será el que sea, dentro de las capacidades del clúster máximas que hemos definido, y ahí lo que tenemos es una facturación fija que se refleja como tal a final de mes, independientemente de ese uso. Dos modelos para adaptar distintas posibles necesidades, incluso casos de usos donde pueda convenir un tipo de tarifa u otro, pues por ejemplo en entornos de contingencia donde a lo mejor decido mantener las máquinas apagadas y no tengo un consumo de memoria, etcétera. Bueno, aquí hay diferentes variables con las que el cliente puede jugar para obtener su mejor tarifa y cuál debería aplicar. Importante también recordar en este aspecto de que, si bien un cliente, lo que pensamos también introducir muy en breve es la posibilidad de que un cliente arranque con una tarifa y pueda cambiar a otra según le convenga en un momento. Bueno, pago por uso y coste fijo. Vale, muy rápidamente, perfiles de clientes que deberían de estar muy interesados en este tipo de servicio. Pues evidentemente aquel perfil de cliente que quiere externalizar toda su IT. Pues esto constituye un servicio intermedio entre lo que es un modelo de adhesión de cloud pública y un modelo de total pertenencia con todas las responsabilidades que eso acarrea, que es el modelo de on-premise actual. Modelos que constantemente están en revisión, los de cloud pública evidentemente por una serie de condicionantes, los de cloud o los de on-premise incluso en situaciones tan variopintas como la que estamos viviendo con el COVID. Algo que, bueno, donde uno pensaba que tenía uno de los valores que predomina en este tipo de situaciones de crisis, pues ha resultado ser la conectividad a Internet, más que el hecho de que uno tenga las llaves de la puerta de su CPD, que en un momento dado incluso ha habido situaciones donde uno ni siquiera podía acceder a las instalaciones o oficinas de su empresa. Otro de los grandes demandantes de este tipo de soluciones es evidentemente aquel tipo de cliente que consume ya habitualmente tecnología de VMware. Pues este tipo de clientes van a encontrar muy natural el consumo de este tipo de servicio, donde va a tener todas las ventajas del cloud desde el punto de vista de escalabilidad, automatización, pago por uso que hemos dicho, con el saber hacer y el feeling tradicional que ha tenido de tecnologías de VMware y el puente que ofrece ese tipo de tecnologías entre unos entornos y otros. Y por último, partners, resellers, compañías que ven valor en tener este tipo de soluciones desde dos referentes en el mercado español, de ahí viene la opción de local, así como el hecho de que son soluciones
sobre las que ellos pueden construir servicios de valor añadido, que son algunos de los casos de usos típicos que veremos en la siguiente pantalla para este tipo de servicios, ¿no? Sobre esta base puedo construir servicios de DRP u otros servicios más elaborados o desplegar soluciones de críticas como VDI, etc. De hecho, para enlazar un poquito con esto, dejadme que os represente algunos de los casos de usos más habituales en este tipo de soluciones, que van desde el hecho de tener la planta industrial para soportar mi IT, que sería un hosting básico, a utilizar este tipo de servicios para migraciones a cloud, para extensiones de data centers, desbordamiento de cargas, para llevarme aplicaciones que requieran a lo mejor una flexibilidad o un rendimiento que en un momento dado otros entornos no lo permitan, poder hacer esto de la manera más transparente posible, dar usos finales, como por ejemplo usos de contingencia, muy típicos también en este tipo de entornos, o aplicaciones que tienen una demanda de rendimiento o particularidades donde son idóneas este tipo de soluciones también de última generación. Estamos hablando de desde aplicaciones tipo Kubernetes a aplicaciones que demandan muy alto rendimiento de almacenamiento tipo VDI, aplicaciones de Big Data, etcétera, son usos también ideales para este tipo de entornos, que te permiten pues, desplegarlas sin tener que actualizar todo tu entorno on-premise u otros entornos de terceros que no lo permitan. Y por último, ya para terminar, simplemente quería daros unas pinceladas acerca de cuáles son los valores que creemos que aportamos conjuntamente, tanto VMware como ARSYS en este tipo de soluciones. Creo que somos dos referentes en el mercado español. Para nosotros la estrategia y particularmente de valor para este tipo de servicios de carácter privado, dedicado, uno de los grandes valores que aportamos es la cercanía, la proximidad, el hecho de que no solamente es la planta tecnológica, es todo el soporte 24/7, toda esa dedicación que tenemos de recursos ubicados en España para clientes en España. Eso es algo que suelen valorar los clientes cuando utilizan este tipo de soluciones desde el lado de ARSYS particularmente. Es una solución que, como habéis visto, tratamos de que sea bien alineada para ofrecer esos valores de, oye, pago por uso, vamos a adaptar el servicio de entrada a lo que tú necesitas, al coste adecuado para lo que necesitas y hacerlo de una manera escalable a medida que vayas teniendo las demandas, ¿no? Son últimas tecnologías, es lo que define cloud privados de última generación o de nueva generación. Habéis visto ya algunas de ellas y mi compañero Carlos de VMware ha expresado muy bien la parte de hiperconvergencia, que es uno de los cores de este servicio. Vuelvo a apalancar el hecho de estar respaldado por dos compañías referentes en este país, como son VMware y ARSYS. Y es sobre todo, y para nosotros muy importante, es una solución pensada en el futuro, últimas tecnologías, escalabilidad, etcétera, pero respetando el pasado. Para nosotros es de extrema importancia mantener ese enlace con otros entornos y en particular con los entornos on-premise y permitir a estos clientes apalancar estas inversiones de nuevo en tiempo y en recursos humanos para seguir trabajando y dar salida a esos entornos que no se pueden quedar aislados. Para nosotros es fundamental ese enlace entre el cloud privado y el entorno de on-premise que ahora mismo tiene el cliente. Y nada más, un pequeño resumen de nuestra propuesta de valor: cloud privado, local, competitivo, agresivo en precio, últimas tecnologías, hiperconvergencia de VMware, sobre todo a destacar, y de infraestructura hardware por el lado de ARSYS. Muchas gracias a todos. Os dejo mis datos de contacto. Supongo que surgirán algunas preguntas ahora, pero si no, por favor, ahí tenéis mis referencias para poder contactar con nosotros para tratar de resolver cualquier duda o contacto que queráis tener a posteriori. Gracias de nuevo. Gracias, Fernando. Bueno, ya nos hemos comido la hora, pero como dices, si alguien quiere animarse a hacer algún tipo de pregunta o hacer un comentario o pasar cualquier tipo de duda, que podemos dedicar estos minutos finales. Les vuelvo a recordar, ya de paso, que se ha grabado el webinar, así que la gente que se ha incorporado un poquito más tarde y quiera oír la parte de la presentación que se ha perdido o que quiera volver a repasar lo que se ha dicho, pues recibirá un correo automáticamente en unas horas y podrá visionarlo, ¿vale? Están entrando, bueno, como pasó el otro día, felicitaciones y comentarios. Bueno, ahora sí que entra una pregunta, Fernando, no sé si la estás viendo, sobre licencias. Vamos a ver.
Preguntan si el tema de licencias tienen que ponerla el cliente o si se puede hacer a través de ARSYS. No, las licencias de la parte que hemos descrito del servicio están incluidas y son inherentes al servicio. A partir de ahí, pues licencias del estilo de si el cliente quiere constituir sus máquinas virtuales y desplegar sistemas operativos. Ahora mismo no estamos contemplando la opción, como si hacemos en otro tipo de servicios, de que incluso en el consumo de esas licencias, por ejemplo, sistemas operativos, etcétera, puedan disponer de licencias como servicio por parte de ARSYS. Ahora mismo no está en esta fase del producto, si bien está en el roadmap. Por consiguiente, el cliente puede desplegar sus propias licencias, pero en un futuro próximo sí que incluiremos la opción de poder disponer de algunas de estas licencias adicionales como servicio o como parte del servicio de ARSYS. Vale, pues gracias, Fernando. Me vuelven a preguntar por el tema de la grabación. Se queda en la plataforma de GoToWebinar, que es la que hemos utilizado para hacer el webinar, que automáticamente genera un enlace y en unas horas envía un correo automático con el enlace a la grabación, aunque también es probable que lo acabamos subiendo también a nuestro canal de YouTube. Aprovecho para recomendaros eso, que si estáis interesados en más formaciones y webinars, tanto consultéis el canal de YouTube de ARSYS, que está enlazado desde nuestra página, donde hemos colgado un montón de webinars que hemos hecho en estos meses. Y también recomendaros que va a haber más webinars. Si vais a arsis.es/webinars, hay previstos webinars de distintos temáticas, de seguridad, de conexiones VPN, etcétera. ¿Hay alguna otra pregunta nueva? Estoy viendo, Fernando. No sé si las estás viendo. Si se puede añadir temporalmente más hardware. Se puede escalar, el escalado del servicio ahora mismo se puede escalar añadiendo host, servidores adicionales, se puede descalar igualmente. Además, el escalado, como he enfatizado a lo largo de la presentación, se pretende hacer en horas y en última fase en minutos para que pueda tener la misma agilidad que lo puedes hacer también a nivel de software, se refleja también a la hora de desplegar servidores adicionales. Y lo que estamos contemplando también en una segunda fase en el servicio es la posibilidad de añadir almacenamientos adicionales. Además de disponer de nodos adicionales, la posibilidad de incrementar algunos de los recursos y particularmente almacenamiento. Es una segunda fase. Hoy en día se escala añadiendo y quitando nodos, siempre manteniendo un mínimo de 3. Vale, no sé si las estás viendo tú, Fernando. Ha entrado también un par más respecto al almacenamiento, ¿sí? ¿Las estás viendo? Tengo problemas con la pantalla porque yo las veo entrecortadas. Ah, las verás muy pequeñitas, sí. Vale, pues si quieres te las leo. Preguntan respecto al almacenamiento. Entiendo que hay redundancia entre hosts. Con 3 hosts es resistente al fallo de un host. Entiendo. Sí, es correcto. Es alta disponibilidad inherente. Son las propias tecnologías de VMware, el vMotion, este tipo de alta disponibilidad, son las que están ahí presentes en el servicio. O sea que el cliente tiene alta disponibilidad ya de base en el servicio. Y por último, bueno, también estaban preguntando por un tema de IPs públicas, pero no estoy seguro de haber entendido la pregunta, porque es alguien que comenta que un cliente le preguntaba por las IPs públicas, pero no me ha quedado claro. No sé si puede darnos más detalles de la pregunta o si tú ya con esto que te he mencionado te da para comentar algo. Sí, es un recurrente la posibilidad de disponer de diferentes IP públicas. Sí, de hecho el servicio ahora mismo estamos haciendo un despliegue manual de la posibilidad de añadir nuevas IP públicas, pero creo que en 1 o 2 semanas saldrá ya la funcionalidad totalmente automática para que el cliente pueda disponer de las mismas desde sus paneles de control. Vale, pues entiendo que con esto quedaría respondido. Si no, bueno, como has facilitado y tenemos aquí, estamos viendo todos los datos de contacto, yo exportaré el informe de asistentes por si se nos ha escapado alguna otra pregunta. Y bueno, si no entra ninguna más, si queréis lo podemos dejar aquí, Fernando, como veas. Muy bien. Agradecer a Carlos Perfecto. que está aquí todo su tiempo. Vosotros, un placer. Muchas gracias a los dos y al público en general. Pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos en próximos webinars, que como decía, en arsis.es/webinars podéis ver las próximas temáticas que vamos a tocar a lo largo de junio. Un saludo y damos fin a este webinar. Gracias. Gracias, adiós, buenos días.